Cuando hablamos de éxito, de aspiraciones, de objetivos que deseamos alcanzar, siempre llegamos a un momento en el que la incertidumbre hace su aparición. En algún punto de nuestra vida, todos nos hemos encontrado preguntándonos: ¿será esto realmente posible? ¿Tendré la capacidad para lograrlo? ¿No estaré soñando algo que está demasiado lejos de mi alcance? Sin embargo, existe una verdad profunda que supera cualquier barrera humana. Cuando colocas tu confianza en Dios, cuando de verdad confías en Él y en las habilidades que ha depositado en tu interior, lo que parecía inalcanzable se transforma en algo posible, porque lo que para las personas tiene límites, para Dios es ilimitado. Y cuando tomas la decisión de creer, tu existencia comienza a expandirse en todas las direcciones, abriendo caminos que antes no veías. Quiero que hoy grabe en su corazón una frase que le acompañe siempre: para quien cree en Dios, nada es imposible. Esta no es solo una expresión motivadora para levantar el ánimo, es un principio fundamental que guía la vida, es una brújula que transforma la forma en que piensa, siente y actúa en el día a día, y cuando lo pone en práctica, cuando lo abraza con convicción, su percepción de sí mismo da un giro completo, deja de considerarse pequeño, frágil o restringido, y empieza a reconocerse como alguien que camina junto a una fuerza sin límites. Imagina por un instante lo que significa vivir con la certeza de que no existen imposibles. ¿Cuántas veces ha abandonado un sueño porque lo consideró demasiado ambicioso? ¿Cuántas veces ha bajado la mirada, convencido de que le faltaban recursos, experiencia o inteligencia para seguir adelante? Lo que quizás no comprendía en esos momentos es que no todo depende únicamente de sus propios esfuerzos, depende de lo que está dispuesto a creer. Y si confía en Dios, si da un paso adelante con fe, las puertas comienzan a abrirse de manera inesperada. La historia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que lograron hazañas extraordinarias, no porque contaran con todos los medios a su disposición desde el principio, sino porque tuvieron fe. Personas que partieron de la nada, pero con perseverancia, confianza en Dios y un espíritu decidido, construyeron imperios, transformaron naciones e impactaron millones de vidas. No eran diferentes a usted, la diferencia radicaba en que se atrevieron a confiar en que lo imposible podía volverse realidad. Y lo mismo puede suceder en su propia vida. Dios ya le ha proporcionado las herramientas necesarias. Le ha dado una mente capaz de idear y crear, un corazón lleno de pasión y unas manos listas para trabajar con dedicación. No lo diseñó para vivir derrotado, sino para crecer, avanzar y dejar una marca imborrable en el mundo. Cuando cree, su mente se abre a posibilidades que antes parecían cerradas. El miedo pierde su dominio, la duda se debilita y la esperanza se fortalece, porque comprende que no está solo en esta lucha. Muchas personas viven atrapadas por la forma en que piensan, se conforman con la idea de que nacieron para sobrevivir, para aceptar lo que les tocó sin cuestionarlo. Pero eso no es lo que Dios desea para usted. Fue creado para algo mucho mayor, y el primer paso para descubrir ese algo mayor es creer. Creer que con Dios no hay imposibles. Creer que los obstáculos son temporales y pueden superarse. Creer que lo que hoy parece una montaña insalvable, mañana puede convertirse en un reto conquistado. Reflexione sobre todas las veces que la vida lo ha puesto a prueba. Momentos en los que pensó que no había salida y aún así aquí está, de pie. Eso ya es una prueba de que lo imposible puede vencerse. Si ha superado dificultades en el pasado, ¿por qué no confiar en que puede superar lo que venga en el futuro? La fe no elimina los desafíos, pero le otorga la fortaleza y la visión para enfrentarlos con valentía. Cuando decide creer en Dios, comienza a vivir con una confianza que otros no logran entender. Algunos podrían llamarlo locura, un optimismo excesivo o incluso ingenuidad, pero no lo es. Es la seguridad de que no camina solo. Es saber que, aunque todo a su alrededor diga no se puede, dentro de usted resuena la voz de Dios que afirma sí puedes. Esa voz es más poderosa que cualquier circunstancia, más fuerte que cualquier crítica y más real que cualquier limitación. El éxito comienza en su mente. Y su mente debe alinearse con la fe. Cuando piensa en grande, cuando se enfoca en lo que desea lograr y confía en que Dios puede allanarle el camino, empieza a atraer oportunidades. No porque aparezcan mágicamente, sino porque la fe le proporciona la energía, la disciplina y la persistencia para seguir adelante cuando otros se rinden. Haga un ejercicio ahora mismo. Piense en un sueño que ha guardado en su corazón, uno que quizás dejó de lado porque le parecía inalcanzable. Tráigalo de nuevo a su mente y obsérvelo con una perspectiva renovada. Pregúntese, ¿y si fuera posible? ¿Y si Dios ya ha preparado el sendero y lo único que falta es que yo dé el primer paso? Esa simple pregunta tiene el poder de cambiar su vida. Porque cuando la fe entra en escena, el miedo se desvanece. Recuerde que sus pensamientos determinan sus acciones y sus acciones generan resultados. Si piensa que algo es imposible, ni siquiera lo intentará.
Pero si cree que es posible, comenzará a dar pasos, aunque sean pequeños. Y cada uno de esos pasos lo acerca más a su meta. Dios no le pide que lo haga todo de una vez, solo que dé el siguiente paso con fe. Con fe, su vida adquiere un propósito claro. No está aquí por casualidad. Y ese propósito se cumple cuando decide creer que con Dios no existen límites. Hay personas que esperan que despierte a su potencial, que cumpla con su misión, que logre lo que Dios plantó en su corazón. No se trata solo de usted, también de ellos. Y cuando avance, cuando alcance sus sueños, se convertirá en una inspiración para muchos. Nunca olvide que creer no es solo un sentimiento, es una decisión consciente. No se trata de esperar a sentirse seguro o motivado. Se trata de dar el paso adelante, incluso cuando las dudas persisten. La fe no elimina las dudas, pero le da la fuerza para actuar a pesar de ellas. Y cuando actúa con fe, Dios responde. Las oportunidades llegan, las personas adecuadas aparecen y los recursos se multiplican. Porque al creer, activa una ley poderosa, la ley de la fe. El mayor regalo que puede darse a sí mismo es decidir creer de verdad. Porque cuando cree, su mente se expande, su visión se aclara y su corazón se fortalece. El mundo no cambia primero en el exterior, cambia primero dentro de usted. Muchas personas esperan ver resultados antes de creer. Pero en el camino del éxito, el proceso es inverso. Primero cree y luego verá los resultados. Esa es la clave. Muchas veces dejamos que el miedo nos paralice. Pensamos, ¿y si fracaso? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no tengo lo necesario? Y con esos pensamientos permitimos que nuestro mayor enemigo, la duda, tome el control de nuestras decisiones. Pero la fe en Dios destruye esa duda. Cuando dice no importa lo que pase, voy a intentarlo porque sé que Dios está conmigo, se vuelve invencible. No porque nunca falle, sino porque nunca se detiene. El fracaso no es el final, es solo una lección más en el camino hacia su victoria. Y cuando confía en Dios, cada tropiezo se convierte en un escalón hacia algo mejor. Él transforma lo que otros ven como derrota en aprendizaje y crecimiento. Por eso nunca teme equivocarse. Los grandes hombres y mujeres que han cambiado la historia fallaron una y otra vez, pero su fe los levantó. La diferencia entre quienes alcanzan lo imposible y quienes se rinden radica en una sola cosa, la fe para seguir adelante. Piense en sus metas más ambiciosas. Tal vez desee construir un negocio, graduarse, escribir un libro, transformar su estilo de vida, ayudar a su familia o cambiar una comunidad. Esos sueños que parecen demasiado grandes son, en realidad, el llamado de Dios en su interior. Él no plantaría un deseo en su corazón sin darle también la capacidad de hacerlo realidad. Quizás no tenga todo ahora, pero lo tendrá en el camino. Lo que importa es que crea y dé pasos consistentes. El mundo está lleno de oportunidades ocultas que solo se revelan cuando decide avanzar. Las puertas cerradas se abren para quien toca con fe. Las personas correctas se cruzan en el sendero de quien camina con confianza. Los recursos llegan a quien demuestra compromiso. Todo comienza en su interior. Si usted cree que puede, la vida comenzará a mostrarle que sí es posible. Ahora quiero hablarle de un principio importante. Su fe debe ir acompañada de acción. No basta con creer, también debe moverse. Muchas personas dicen que creen, pero no hacen nada para demostrarlo. Y la verdadera fe siempre se refleja en acciones. Si cree que Dios lo respalda, entonces actúe como alguien que ya tiene la victoria asegurada. Levántese temprano. Trabaje con disciplina. Mantenga la visión clara y no se deje desviar por las opiniones de otros. Lo que distingue a los triunfadores es su capacidad de perseverar, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La fe no es ciega, es visión. Una visión más grande que los problemas. Una visión más fuerte que los obstáculos. Cuando cree, ya no se define por lo que ve ahora, sino por lo que sabe que vendrá. Eso le da paciencia, resistencia y determinación. Tal vez hoy enfrente dificultades que parecen insuperables, deudas, problemas familiares, enfermedades, falta de apoyo. Todo eso puede parecer un muro infranqueable.
Pero si decide creer en Dios, verá que ese muro es solo temporal. Lo que hoy parece un obstáculo gigante, mañana puede convertirse en su mayor testimonio. Porque cada batalla ganada con fe se transforma en una historia que inspira a otros. Recuerde que no es la magnitud de su fe lo que importa, sino en quién la pone. Muchas personas confían en sus propios recursos, en su propia fuerza. Y cuando fallan, se derrumban. Pero cuando su fe está en Dios, aunque su fuerza se agote, la de Él nunca termina. Y eso le da una ventaja que pocos comprenden. No está limitado a lo que ve, porque sabe que lo invisible es aún más poderoso. Quiero que se imagine caminando hacia su meta. A su alrededor puede haber voces negativas: no se puede, no lo lograrás, no tienes lo necesario. Pero dentro de usted resuena una voz mucho más fuerte: si puedes, estoy contigo, no hay nada imposible. Esa voz es la que debe alimentar todos los días con sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Sus palabras son semillas. Cada vez que dice no puedo, es imposible, esto es demasiado difícil, está sembrando dudas en su propio camino. Pero cuando dice con Dios todo es posible, tengo la fuerza para lograrlo, estoy más cerca de mi meta cada día, esas palabras se convierten en energía, motivación y dirección. Lo que habla, lo cree, y lo que cree, lo atrae. Por eso comience a rodearse de pensamientos y palabras de fe. Lea, escuche y observe cosas que refuercen su confianza en Dios y en sí mismo. Aléjese de la negatividad, de la crítica constante, de las personas que solo ven lo malo, no porque las rechace, sino porque sabe que su fe necesita nutrirse de lo positivo. Igual que su cuerpo necesita buena comida, su mente necesita buenos pensamientos. La diferencia entre quien logra lo imposible y quien no radica en cómo se ve a sí mismo. Si se ve como alguien pequeño, limitado, derrotado, actuará de esa manera. Pero si se ve como alguien que camina con Dios, con un propósito grande y un destino de victoria, actuará con más valentía, más decisión y más confianza. Y esa actitud abrirá caminos donde otros no ven salida. Nunca subestime el poder de creer. Todo avance en la historia comenzó con alguien que creyó que algo era posible, incluso cuando nadie más lo hacía. El avión, la electricidad, los grandes descubrimientos, todo nació en la mente de alguien que se atrevió a confiar. ¿Qué podría suceder si usted decide creer hoy? ¿Qué impacto tendría no solo en su vida, sino en la de su familia, sus amigos y generaciones futuras? La fe en Dios no solo lo transforma a usted, también transforma a todos los que lo rodean. Cuando una persona decide creer y actuar con fe, se convierte en un faro de luz. Otros se inspiran, otros se levantan, otros comienzan a creer. Nunca piense que su fe es solo para usted. Su fe es un regalo que puede cambiar el rumbo de muchas vidas. Quiero que grabe esto: lo imposible no existe para quien cree en Dios. Lo imposible es solo una etiqueta que los humanos colocan a lo que aún no han visto realizado. Pero usted y yo sabemos que lo que hoy parece inalcanzable, mañana puede ser parte de su realidad. Solo necesita un corazón dispuesto a creer y unas manos listas para trabajar. Si desea transformar su vida, debe comenzar por transformar su manera de creer. Porque su vida exterior siempre será un reflejo de su vida interior. Cuando dentro de usted habita la convicción de que con Dios todo es posible, comienza a caminar con otra postura, con otra mirada, con otra seguridad. La gente lo nota, lo percibe, porque la fe auténtica se transmite sin necesidad de palabras. Es una energía que se siente. Ahora bien, muchas personas piensan que tener fe significa esperar que las cosas caigan del cielo. Pero la verdadera fe no es pasividad. La verdadera fe es acción. Creer en Dios significa vivir de tal manera que sus pasos demuestren lo que afirma con su boca. Significa levantarse cada mañana con la determinación de trabajar, esforzarse y mantenerse enfocado. Porque sabe que no trabaja en vano. Sabe que hay un poder mayor respaldando cada movimiento. Dios ya puso en usted las capacidades necesarias para enfrentar los retos que tiene por delante. No necesita esperar a que aparezca una señal extraordinaria o a que todo esté perfectamente alineado. Lo que necesita es dar el primer paso con lo que tiene. Muchas veces el milagro aparece en el camino, no en el punto de partida. Cuando decide creer y avanzar,
lo que parecía imposible comienza a tomar forma. Recuerde que las excusas son enemigas de la fe. Siempre habrá una razón para no intentarlo: falta de tiempo, falta de dinero, falta de contactos, miedo a fracasar. Pero esas excusas se disuelven cuando su convicción es más fuerte. Pregúntese: ¿quiero vivir justificando por qué no lo intenté o quiero vivir demostrando que sí era posible? Cada día es una oportunidad para demostrar su fe con hechos. Imagina que su vida es un libro y cada decisión que toma escribe una página. ¿Qué historia quiere dejar? ¿La historia de alguien que se dejó vencer por el miedo o la historia de alguien que se atrevió a creer en lo imposible y logró inspirar a otros? No olvide que su vida es un ejemplo. Otros observan lo que hace y sus elecciones influyen más de lo que imagina. Cuando actúa con fe, está enseñando con su vida que nada es imposible. El poder de creer en Dios no solo lo ayuda en sus metas materiales o profesionales, también transforma su interior. Le da paz en medio de la tormenta, fuerza cuando siente que no puede más, esperanza cuando todos a su alrededor se rinden. La fe lo convierte en alguien resiliente, alguien que no se quiebra ante la presión, sino que se fortalece. Y esa resiliencia es la base de todo éxito verdadero. Cada sueño que tiene es una semilla. Si Dios lo puso en su corazón, es porque tiene un propósito. Pero una semilla solo da fruto si se siembra, si se cuida, si se riega. Su fe es ese riego diario. Sus acciones son la tierra fértil. Su disciplina es el sol que permite el crecimiento. No espere que la semilla florezca en un instante. Entienda que lleva un proceso. Y en ese proceso, la fe es lo que lo sostiene. Muchas personas abandonan justo antes de ver los frutos porque piensan que no está funcionando. Pero la fe le recuerda que, aunque no vea nada en la superficie, debajo de la tierra ya está ocurriendo un cambio. Así es la vida. Lo que hoy parece estancado, mañana puede dar resultados extraordinarios. No renuncie antes de tiempo. Crea, trabaje, espere con paciencia y verá lo que otros llaman imposible suceder delante de sus ojos. La historia está llena de personas que comenzaron sin nada, emprendedores, líderes, creadores, visionarios que parecían insignificantes para el mundo, pero que creyeron. ¿Por qué no usted? ¿Por qué pensar que esas historias son exclusivas de unos pocos? Lo que ellos tuvieron fue la fe y la persistencia que usted también puede tener. La única diferencia entre usted y alguien que alcanzó lo imposible es la decisión de no rendirse y de creer en lo grande que Dios puede hacer. Ahora quiero que observe algo. Los problemas no desaparecen porque crea en Dios. Los retos siguen llegando, las dificultades persisten, pero lo que cambia es su actitud. En lugar de decir esto es demasiado para mí, comienza a decir esto es una oportunidad para crecer. En lugar de pensar esto me derrota, piensa esto me fortalece. Y esa mentalidad lo convierte en alguien imparable. Porque la fe no elimina las batallas, pero le asegura la victoria. Cada obstáculo en su camino tiene una razón. Puede ser una oportunidad para desarrollar paciencia, para aprender una lección, para construir carácter o para prepararse para algo más grande. Dios nunca desperdicia un desafío. Todo lo que hoy enfrenta tiene un propósito en su crecimiento. Si cree en Él, cada situación se transforma en un escalón hacia lo alto. Lo que para otros es un freno, para usted es un impulso. Es posible que hoy se sienta cansado, que haya intentado muchas cosas y aún no vea el resultado que sueña. Y está bien sentirlo, porque es humano. Pero ahí es cuando su fe se convierte en su mayor recurso. Ahí es cuando debe recordar que no está solo. El mismo Dios que puso ese sueño en su corazón es el que lo sostiene en sus momentos de debilidad. Él no se rinde con usted, así que no se rinda usted. No deje que el miedo defina su futuro. El miedo es solo una ilusión creada por su mente. Le pinta escenarios negativos que ni siquiera existen. Pero la fe le pinta escenarios de victoria, de avance y de posibilidad. Usted decide qué voz escuchar, y la voz de Dios siempre será más grande que cualquier miedo que deba enfrentar. Haga de su vida una declaración constante de fe. Levántese cada día con la decisión de avanzar, aunque sea un paso pequeño. Haga lo que esté en sus manos y confíe en que Dios hará lo que está en las suyas.
Ese equilibrio entre esfuerzo humano y confianza divina es lo que abre caminos que parecen imposibles. Usted trabaja con lo natural y Dios obra con lo sobrenatural. Esa es la combinación perfecta. Recuerde que cada día cuenta. No espere a que llegue el momento perfecto, porque nunca llegará. El momento perfecto es ahora, con lo que tiene, con lo que sabe, con lo que puede hacer. Comience donde está y Dios se encargará de mostrarle el siguiente paso. La fe no le revela todo el camino de una vez, pero le da la claridad suficiente para avanzar paso a paso. Y así, sin darse cuenta, un día estará mucho más cerca de su meta de lo que imaginaba. El éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de fe, acción y perseverancia. No se trata de esperar que algo suceda, sino de decidir que algo sucederá porque usted trabajará con confianza y no se detendrá. Esa mentalidad de fe es la que distingue a quienes logran lo imposible. No espere menos de sí mismo, porque dentro de usted habita un poder más grande de lo que imagina. Lo imposible solo existe hasta que alguien lo logra. Y ese alguien puede ser usted. Solo necesita creerlo, decidirlo y actuar en consecuencia. La fe en Dios es el motor que hará que lo que parecía inalcanzable se vuelva parte de su realidad. No porque sea perfecto, no porque nunca falle, sino porque no se detuvo y nunca dejó de creer. Una de las verdades más poderosas que debe comprender es que creer en Dios no solo le abre puertas hacia sus metas, también lo transforma en la clase de persona capaz de sostener esas metas. Porque de nada sirve alcanzar un sueño si no tiene el carácter, la fortaleza y la madurez para mantenerlo. La fe no es solo un medio para lograr. Es también un proceso para crecer. Cada paso de fe que da lo convierte en alguien más fuerte, más sabio y más consciente de su propósito. Quiero que piense en su vida como un viaje. Cada sueño, cada meta, cada reto es una estación en ese camino. Y en cada estación, Dios le enseña algo. A veces le enseña paciencia. Otras veces, disciplina. Otras veces le enseña a confiar cuando no ve resultados inmediatos. Muchas veces la lección más importante es que, aunque no lo entienda todo, aunque no tenga todas las respuestas, siga adelante. Porque cuando camina con fe, el camino se revela poco a poco. No necesita ver el panorama completo para empezar. Lo único que necesita es dar el siguiente paso con la confianza de que Dios abrirá el resto. La fe funciona como una lámpara en la oscuridad. No ilumina el camino completo, pero le muestra lo suficiente para dar el paso siguiente. Y cuando avanza, la luz sigue revelando más. Así funciona el éxito, así funciona la vida. Pero aquí viene un punto, la fe sin disciplina es como una semilla que nunca se riega. No basta con creer. Debe comprometerse a trabajar día tras día, incluso cuando no tenga ganas. La diferencia entre las personas que logran lo imposible y las que no está en el talento, sino en la constancia. La fe le dice que es posible y la disciplina lo convierte en realidad. Dios respalda a quienes creen, pero también a quienes actúan con compromiso. Imagina que tiene un sueño. Construir una empresa, alcanzar independencia financiera, crear un proyecto social o cumplir una meta personal. Creer en Dios le da la certeza de que ese sueño puede cumplirse. Pero su disciplina diaria es lo que le dará forma. Levantarse temprano, aprender lo que necesita, administrar su tiempo, mantenerse enfocado y no rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Eso es fe en acción. Cada hábito que desarrolla es una declaración de confianza en que lo que sueña se hará realidad. La vida siempre pondrá pruebas en su camino. Habrá días en los que se sienta sin energía. Días en los que parecerá que todo está en su contra. Días en los que nadie creerá en usted. Pero esos son precisamente los momentos en los que su fe debe brillar más fuerte. Porque la fe no se prueba en los días fáciles. Se prueba en los días difíciles, cuando decide seguir creyendo aun cuando todo alrededor dice lo contrario. Ahí es cuando demuestra su verdadera grandeza. Piense en cada problema que enfrenta, también es una oportunidad disfrazada. La falta de recursos puede enseñarle creatividad. La falta de apoyo puede enseñarle independencia. Los fracasos pueden enseñarle resiliencia y las demoras pueden enseñarle paciencia. Dios nunca permite una prueba sin un propósito.
Si hoy enfrenta algo duro, es porque en usted ya está la capacidad de superarlo. Su tarea es creerlo y avanzar, aunque sea un paso pequeño a la vez. Recuerde que los grandes sueños requieren grandes sacrificios. No puede querer lo extraordinario y al mismo tiempo vivir como todos. La fe lo invita a dar un nivel extra de esfuerzo, a mantener un estándar más alto porque sabe que el resultado será grande. Cuando otros se rinden, usted continúa. Cuando otros se conforman, usted persiste. Esa diferencia de actitud es lo que convierte lo imposible en posible. Y aquí está otra verdad: nunca camine solo. Rodéese de personas que también creen, que lo inspiren, que lo levanten cuando caiga. La fe se fortalece en comunidad. Muchas veces Dios usa a otras personas para impulsarlo, para recordarle que no está solo. Por eso, aléjese de la gente que solo habla de límites y dificultades y busque la compañía de quienes ven posibilidades y oportunidades.